Hola, hola, bienvenidos una vez más a la historia, en un audio. Mm, Hoy nos adentramos en el antiguo Egipto, Ajá. pero no para hablar de faraones o batallas, Bien. sino de algo mucho más monumental, ¿De qué? las pirámides. Ah, Y no nos quedaremos solo en las más famosas, bien, sino que ¿sabe? vamos a explorar qué nos revelan estas estructuras Mm, sobre la historia, Ajá. las creencias Sí. y la capacidad de innovación de los antiguos egipcios. Es cierto que cuando pensamos en pirámides a menudo nos vienen a la mente tumbas majestuosas, Claro. pero para los antiguos egipcios eran mucho más que eso. Ajá. ¿Y dónde podemos encontrar pistas sobre ese significado más profundo? ¿Existen textos o inscripciones que nos den una idea? Pues sí, los textos de las pirámides grabados en las cámaras funerarias Ajá, nos ofrecen una visión fascinante de sus creencias. ya veo. Son una especie de guía para el faraón en su viaje al más allá. Interesante. Por ejemplo, hay una plegaria que dice: "Oh Rey, tú no has partido muerto, has partido vivo". Eso cambia por completo la perspectiva. ¿Verdad? No es un monumento a la muerte, No. sino una herramienta para la vida eterna. Exacto. Imaginaban la pirámide como un vehículo que impulsaba la esencia del faraón hacia el cielo, Ya. para vivir entre los dioses. Una especie de escalera al cielo, ¿no? Sí. Y si pensamos en la evolución del diseño, Ajá. desde las mastabas ¿Sí? hasta las pirámides escalonadas, Mm. parece que esa idea de ascensión se fue materializando en la arquitectura. Totalmente. Las mastabas, esas estructuras rectangulares de adobe, eran las precursoras. Ajá. Luego con la pirámide escalonada de Djoser, Mm, diseñada por Imhotep, claro, vemos un salto monumental, sí, 6 niveles que se elevan hacia el cielo. impresionante. Una representación física del ascenso del faraón al reino celestial. Claro, Imhotep, un genio adelantado a su tiempo. Sin duda. Pero como en todo proceso de innovación, imagino que no siempre salía todo a la perfección. Mm, No hubo algún que otro contratiempo en el camino. Desde luego. Un ejemplo intrigante es la pirámide romboidal o acodada de Seneferu en Dashur. ¿Así? Su cambio brusco de ángulo a mitad de camino Ya. ha generado un intenso debate entre los egiptólogos. Siempre me ha fascinado esa pirámide. acá! ¿Fue un error de cálculo? No lo sabemos. ¿Un cambio deliberado? Es posible. O quizás las limitaciones del terreno les obligaron a improvisar. Hay diversas teorías y la verdad es que aún no tenemos una respuesta definitiva. Ya, yo. Algunos creen que fue un cambio de plan sobre la marcha. Tal vez por miedo a que la estructura colapsara, Tiene sentido. mientras que otros sugieren que el cambio de ángulo tenía un significado simbólico Ajá. relacionado con la ascensión del faraón. Interesante. Lo que está claro es que la construcción de pirámides era un proceso complejo, Ya. lleno de desafíos y aprendizaje constante. Claro, como cualquier gran obra de ingeniería. Exacto. Y eso nos lleva a las pirámides más icónicas, las que todo el mundo visualiza cuando se habla de Egipto. Las tres grandes de Giza, Imponentes. las de Keops, Kefren y Micerino. Exacto. Unas estructuras imponentes que nos dejan sin aliento. Sin duda la culminación del diseño piramidal. Totalmente. Aunque es importante recordar que la construcción de pirámides se extendió a lo largo de muchas dinastías La... y cada faraón buscaba dejar su propia huella. Entiendo. Por ejemplo, las pirámides del Imperio Medio incorporaron núcleos de adobe, Ajá. revestidos de piedra, ¿Ya? una técnica que revolucionó con el tiempo, Sí. adaptándose a las necesidades y los recursos de cada época. Efectivamente. Es fascinante ver cómo una tradición arquitectónica se mantuvo durante siglos, pero sin dejar de innovar. Así es. Fascinante. Incluso los gobernantes nubios de Kush, al sur de Egipto, Ah, adoptaron la construcción de pirámides, yo veo. aunque con un estilo propio más pequeñas y empinadas. Interesante. Lo que demuestra la influencia cultural del antiguo Egipto en la región. Hablando de construcción, hay una imagen muy arraigada en la cultura popular que me gustaría desmontar. ¿Cuál? La de miles de esclavos sufriendo bajo el látigo para levantar las pirámides. Ah. ¿Qué hay de cierto en esa idea? Es una imagen que la arqueología ha desmentido por completo. ¿En serio? ¿Sí? Las excavaciones cerca de las pirámides, dirigidas por arqueólogos como Mark Lender, Ajá. han revelado los restos de un poblado de trabajadores. Ya. Y lo que se ha encontrado allí pinta un panorama muy distinto. ¿A qué te refieres? Pues aquí hay evidencias de que los trabajadores recibían una dieta rica y variada, con carne de vaca, pescado e incluso cerveza. Vaya. Se han encontrado también restos de panaderías y talleres, Ya veo. lo que sugiere que era una comunidad bien organizada Ajá. y con acceso a recursos. Entonces no eran esclavos. No, parece que eran trabajadores cualificados, reclutados de diferentes partes de Egipto, ¿Ya? que se turnaban en la obra. Interesante.
Y no solo eso, los hallazgos de Zahi Hawass, exministro de Antigüedades, también apuntan en esa dirección, ¿Qué tipo de hallazgos? pues tumbas de trabajadores bien conservadas cerca de las pirámides, lo que indica que se les daba un trato digno incluso en la muerte. Algunos incluso fueron enterrados cerca de sus faraones. Caramba. Un honor reservado a aquellos que habían servido con lealtad y eficiencia. Es decir, que no eran esclavos anónimos, sino personas con nombres, familias y un oficio que desempeñaban con orgullo. Exactamente. Y que la construcción de las pirámides, lejos de ser un símbolo de opresión, era una empresa colectiva que unía a todo el país en un objetivo común. Exacto. La construcción de las pirámides era un proyecto de Estado, una obra pública que generaba empleo, impulsaba la economía y servía para cohesionar la sociedad. Interesante. Y no olvidemos el componente religioso. Claro. La creencia de que al construir la morada eterna del faraón, Sí. se aseguraba la prosperidad del reino entero. Una visión realmente fascinante de la construcción de las pirámides. Sin duda. Y si bien hemos desmitificado la imagen de los esclavos, todavía queda un gran enigma por resolver. ¿Cuál? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron mover y colocar esos bloques gigantes de piedra con tanta precisión? La falta de registros detallados sobre las técnicas de construcción nos obliga a recurrir a la especulación y a la interpretación de las evidencias arqueológicas. Es cierto. Imaginemos por un momento la magnitud de la tarea. Claro. Transportar bloques de piedra que pesan toneladas, tallarlos con precisión milimétrica, elevarlos a alturas considerables. Es un desafío increíble. Todo esto sin la ayuda de la tecnología moderna. Es un desafío a nuestra comprensión del pasado. Totalmente. La Gran Pirámide de Keops, por ejemplo, está compuesta por más de 2 millones de bloques de piedra, 2 millones. algunos de los cuales pesan hasta 80 toneladas. 80 toneladas. Es increíble. ¿Cómo los movieron? ¿Cómo los elevaron hasta la cima? Hablando de eso antes mencionábamos la teoría de las rampas. Se han encontrado restos arqueológicos que respalden esta hipótesis. Sí, se han encontrado restos de rampas en algunos sitios de construcción, pero no hay consenso sobre si se utilizaron para construir las pirámides más grandes. Ya lo veo. Algunos arqueólogos argumentan que las rampas rectas de arena habrían sido demasiado largas e inestables para transportar bloques tan pesados. Claro. Además, la cantidad de material necesario para construir una rampa de esa magnitud sería descomunal. Entonces, si las rampas gigantes no eran la solución, ¿qué otras posibilidades se barajan? Hay quien propone el uso de rampas en espiral que rodeaban la pirámide a medida que se iba elevando. Interesante. Esta teoría presenta ciertas ventajas, ¿Cómo cuáles? ya que una rampa en espiral sería más corta y estable que una recta. Tiene sentido. Sin embargo, también presenta desafíos, Por ejemplo, como la dificultad de maniobrar bloques grandes en una curva cerrada. me imagino que construir una rampa en espiral, incluso de menor tamaño, alrededor de una estructura tan colosal, también implicaría un esfuerzo considerable. Sin duda. ¿Qué otras teorías existen? Algunos expertos creen que los antiguos egipcios podrían haber utilizado ingeniosos sistemas de rodillos de madera, similares a los rodamientos modernos, para mover los bloques sobre plataformas o trineos. Ya veo. Incluso se ha especulado con el uso de palancas y contrapesos para elevar los bloques a las alturas deseadas. Es fascinante imaginar a los antiguos egipcios utilizando su ingenio para desarrollar técnicas innovadoras de construcción. Sí. ¿Hay alguna evidencia arqueológica que respalde el uso de estos sistemas de rodillos y palancas? Y se han encontrado restos de rodillos de madera en algunos sitios arqueológicos, pero no se puede afirmar con certeza que se usaron para construir las pirámides. Entiendo. De hecho, uno de los grandes enigmas es la falta de evidencias claras sobre el uso de herramientas o maquinaria compleja en la construcción. Es como si hubieran borrado sus huellas, dejando solo el resultado final para que lo admiráramos y nos preguntáramos cómo lo lograron. En cierto modo, sí. ¿Y qué nos dicen los relieves y pinturas de la época sobre la construcción de las pirámides? Las representaciones artísticas nos ofrecen algunas pistas interesantes. En algunos relieves se pueden apreciar grupos de hombres tirando de trineos, cargados con bloques de piedra utilizando cuerdas y palancas. Interesante. También hay escenas que muestran el uso de cinceles y mazos para tallar la piedra. O sea que el trabajo en equipo y la organización eran fundamentales. Sin duda, las escenas que se conservan sugieren una jerarquía bien definida en la obra, con capataces que dirigían el trabajo y escribas que llevaban registros. Interesante. Probablemente también había artesanos especializados en diferentes tareas, como la talla de la piedra o la decoración de las cámaras funerarias. Imagino que la precisión también era crucial. Era fundamental. ¿Cómo lograban encajar los bloques de piedra con tanta exactitud? Buena pregunta.
Observando las pirámides, hoy en día parece que cada bloque fue cortado y colocado con una precisión milimétrica. ¿Es una de las grandes maravillas de la construcción de las pirámides? Sin duda. Los bloques se tallaban y pulían con una precisión asombrosa. Increíble. Utilizando herramientas de cobre y piedra, Ya veo. algunos de los bloques de la Gran Pirámide encajan con una tolerancia de apenas unas décimas de milímetro. Es una precisión increíble. Incluso se han encontrado marcas en algunos bloques que indican la posición exacta que debían ocupar en la estructura. Es una precisión que ya quisieran para sí muchos albañiles modernos. Probablemente. Y todo esto se hacía a mano sin la ayuda de láser ni maquinaria de corte de precisión. Así es. Es realmente impresionante. Ciertamente. Y no olvidemos que las pirámides no solo eran un desafío de ingeniería, Claro. sino también un símbolo del poder y la grandeza del faraón, por supuesto. La construcción de estas megaestructuras implicaba la movilización de miles de trabajadores durante años. Un esfuerzo colectivo sin precedentes que reflejaba la capacidad organizativa y la ambición del antiguo Egipto. Y hablando de la estructura interna de las pirámides, ¿qué nos puedes contar sobre las rampas internas que se han encontrado en algunas de ellas? ¿Cuál era su función? Las rampas internas probablemente se usaban para transportar los bloques hasta los niveles superiores de la pirámide. Entiendo. Una vez que un nivel se completaba, la rampa se extendía hacia arriba para acceder al siguiente nivel. Es un sistema ingenioso, pero también laborioso. ¿Sí? Debió requerir una planificación meticulosa para asegurar que las rampas tuvieran la inclinación y la anchura adecuadas para transportar los bloques de forma segura y eficiente. Sin duda. Y a medida que la pirámide crecía, las rampas se iban haciendo más largas y empinadas, Ya veo. lo que aumentaba la dificultad del transporte. Claro. Imaginemos la logística de coordinar el movimiento de miles de trabajadores y toneladas de piedra a través de un laberinto de rampas y pasadizos. Es una hazaña que desafía nuestra imaginación. Ciertamente. Las pirámides siguen en pie desafiando el tiempo y a nuestra comprensión. Ahí están. A pesar de todos los avances tecnológicos de la humanidad, todavía nos cuesta comprender cómo lograron construirlas. Es cierto. Y cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a la comprensión de cómo lo hicieron. Pero también nos recuerda que aún hay muchos misterios por resolver. Ajá. Secretos que quizás nunca lleguemos a desentrañar del todo. Y eso es parte de la magia, ¿no? Puede ser. Saber que estas estructuras milenarias todavía guardan secretos que esperan ser revelados. Precisamente, las pirámides de Egipto son un recordatorio constante de la capacidad humana para superar obstáculos, Sin duda. para crear obras que desafíen los límites de la imaginación Es verdad. y para dejar un legado que perdure a través de los siglos. Totalmente de acuerdo. Hemos explorado las técnicas de construcción, desmentido mitos sobre esclavos y nos hemos maravillado con la precisión y la magnitud de las pirámides. Sí. Pero ahora, en esta última parte de nuestro viaje, Ajá. me gustaría profundizar en el significado más profundo de estas estructuras, Entiendo. más allá de la ingeniería y la logística. ¿Qué nos dicen las pirámides sobre la cosmovisión de los antiguos egipcios? Las pirámides no son simples monumentos funerarios. Ya. Son una expresión tangible de las creencias, los valores y la visión del mundo, de una civilización que nos precede por milenios. Claro. Para los antiguos egipcios, la muerte no era el final, sino una transición hacia una nueva forma de existencia. Interesante. La pirámide era una especie de portal hacia la otra vida. Es decir, no era un monumento a la muerte, ¿Mm? sino una herramienta para la vida eterna. Exactamente. Un vehículo que permitía al faraón ascender al cielo Ya veo. y unirse a los dioses. Fascinante. La forma piramidal en sí misma es simbólica. ¿Verdad? Representa la conexión entre el cielo y la tierra, Ajá. la ascensión del espíritu hacia el cosmos. Y esa conexión con lo divino era fundamental en la cultura egipcia. Absolutamente. El faraón no era solo un rey. Ya. Era considerado un dios en la tierra, un intermediario entre el mundo humano y el mundo divino. Interesante. Su muerte y su viaje al más allá Sí. era un evento de gran importancia para todo el reino. De ahí la monumentalidad de las pirámides. En efecto. Eran una manera de honrar al faraón y Sí. de asegurar su bienestar en la otra vida. Todo. Y al mismo tiempo una muestra del poderío del faraón y de la devoción de su pueblo. Sin duda, recordemos que la construcción de estas megaestructuras implicaba la movilización de miles de trabajadores durante años. Un esfuerzo colectivo sin precedentes. Impresionante. No era una tarea impuesta por la fuerza, Ajá. sino un proyecto que unía a todo el país en un objetivo común, asegurar la continuidad del orden cósmico. Es increíble pensar en la cantidad de recursos humanos y materiales que se invertían en estos proyectos. Sin duda. Y
Todo por una creencia, por una visión del mundo que para nosotros hoy puede parecer remota. Pero es precisamente esa distancia temporal la que las hace tan fascinantes. Es verdad. Nos invitan a reflexionar sobre la diversidad de las culturas, sobre las diferentes maneras de entender la vida y la muerte, sobre la capacidad del ser humano para crear obras que trasciendan su propia existencia. Las pirámides son un legado universal. Totalmente de acuerdo. Un patrimonio de humanidad que nos sigue maravillando e intrigando. Sin duda. Y a pesar de todo lo que hemos aprendido sobre ellas, siguen guardando secretos. Que es cierto. Todavía no sabemos con certeza cómo se construyeron, Mm. qué técnicas se utilizaron para mover esos bloques gigantes, qué rituales se realizaban en su interior. Interesante. Cada nueva investigación nos acerca un poco más a la comprensión de estos misterios, Ya veo. pero al mismo tiempo abre nuevas preguntas, nuevos caminos para la exploración. El misterio perdura, y eso es parte de su encanto. Sin duda. Las pirámides de Egipto son un recordatorio de que cosas que escapan a nuestra comprensión, de que el pasado sigue vivo en el presente, Claro. de que la historia es un viaje continuo de descubrimiento. Y al final quizás lo más importante no sea encontrar todas las respuestas, No. sino mantener viva la curiosidad, la fascinación por lo desconocido, Ya. el deseo de seguir explorando los enigmas del pasado. Pues con esa reflexión tan acertada, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de las pirámides. Ha sido un placer. Esperamos que este viaje les haya resultado tan apasionante como nosotros. Así es. Hasta la próxima. Hasta la próxima.